Gracias a la ProduConf por organizar todo esto. Y nada, tenerme aquí y poder contaros y compartir con vosotros, pues bueno, experiencias que he ido viviendo, que seguro muchos de vosotros habréis vivido también. Y van desde la innovación, van desde los entornos cambiantes. Vamos a hablar de un viaje. Yo prefiero abordarlo así. Vamos a hablar de un viaje en el que reconocemos una incertidumbre, no sabemos qué hacer, nos toca tomar ciertas decisiones y a partir de ahí cambiar estrategias. Yo tengo la suerte de haber podido emprender. He tenido 2 proyectos emprendedores, de uno hablaré luego más adelante, y ahora estoy también en una corporate. Y yo que pensaba que todo iba a ser como mucho más tranquilo en una corporate, pues resulta que no. Resulta que también hay entornos cambiantes, resulta que también hay fricciones y resulta que también nos toca innovar en ellos, ¿no? Así que, bueno, os voy a contar esta experiencia. Yo lo que quiero es que me acompañéis. Y obviamente esto yo voy a contar aquí mis cosas, pero necesito también veros y escucharos, que desde aquí se os vea a todos preciosos, ¿eh? No os creáis. ¿Cuántos de vosotros, a ver, levantad la mano, habéis tomado decisiones sin tener toda la información? A ver esas manos. Jolín, tú, llenazo, ¿eh? Vale, siguiente. ¿Cuántos de vosotros os han cambiado estrategias que habéis estado currándolas semanas? Mira, sí, ni he dicho que levantéis la mano, ya me habéis levantado. Levantad sin miedo. Sois de mi equipo, creo que somos todos del equipo. Y yo hacía la reflexión de, ¿qué genera más vértigo? ¿No tener ninguna certeza o no tener control sobre las cosas? ¿Cuántas manos? No, todos, ¿no? Las dos cosas. Y es que de esto vamos a hablar. La incertidumbre seguramente todos los estamos aquí experimentando. Y es que vivimos una modernidad líquida, se nos caen las cosas. Los mercados cambian incluso nuestras propias percepciones, que sale un competidor, que viene la otra con la moto. Cambian, las cosas cambian. Entonces la incertidumbre al final es una característica, es algo que no podemos cambiar. Los sociólogos dicen que es el espacio entre lo que conocemos y lo que todavía no conocemos. Pero a mí me gusta verlo como una oportunidad. Me gusta decir que al final la incertidumbre es riesgo. Cuanto más riesgo, pues mayor repercusión pueden tener las cosas que hagas en ese espacio. Cuanto mayor repercusión tengan, más responsabilidad. Cuanto más responsabilidad, más oportunidad. Y cuanto más oportunidades tienes, pues más puedes ganar. Pero claro, nosotros como creadores de productos digitales, eso ya nos lo sabemos, ¿no? Algo inventamos el producto, el MVP, ¿no? O los prototipos, pues porque tenemos que navegar en esa incertidumbre queramos o no. Sin garantías, ¿eh? Eso también os lo digo. Pero hay gente que es muy lista y se han inventado marcos para que nosotros nos sentamos entendidos. Y os quería presentar Bunny, que básicamente el acrónimo viene de brittle, frágil, ansioso, no lineal y que no se comprende, incomprensible, ¿vale? Los entornos Bunny, normalmente, vemos a compañías que aparentemente son súper punteras, seguras, pero de repente, si tú estás trabajando en ellas, ves que se caen, son frágiles. Además, en estos entornos hay una ansiedad generalizada. Y no sé si os ha pasado, pero cuando de repente hay una ansiedad generalizada, yo al menos no tomo las mejores decisiones. Y en estos entornos tampoco se hace así. Cuando además tu producto o tu contexto no es lineal, pues pasa que no puedes hacer buenas planificaciones. A mí me pasa. Yo que trabajo en la liga, si está Mbappé en la liga, a mí, vamos, eso me sube los dineros a punta pala. Ahora, se me lesiona otro y a mí la liga, pues mira, me cambia el producto y me cambia en los hábitos de consumo. Por lo tanto, podría decir que también es un entorno no lineal el que vivo, como muchas otras compañías, ¿no? Y también nos pasa, por último, que a veces tenemos muchísimos datos, demasiados datos, y el procesarlos hace que nos saturemos y además no podamos avanzar. Y claro, estos entornos que nos pasan, que hay que combatirlos, hay que trabajarlos. ¿Cómo se combate la fragilidad? Oye, creando equipos que sean porosos, que no sean estáticos. ¿Cómo se combate la ansiedad? Siendo empáticos, escuchando a nuestra clientela. ¿Cómo se combate la no linealidad? Pues pensando en el ahora y planificando para los recursos que tenemos ahora. Y esto lo hacen todos, es decir, por ejemplo, Netflix sabe que sus clientes pues, no siempre están consumiendo las mismas películas, pues han desarrollado algoritmos para hacer frente a eso. O sabemos que, por ejemplo, Lego dice, tiene unos usuarios un poco estresados y dice, oye, pues voy a hacer que conecten con
el mundo offline. Y de ahí pues sacan una línea, ¿no?, que se llama Lego Botanical, que es increíble. O los de Duolingo. También saben que, oye, que la gente no está siempre motivada para aprender alemán. Que, ojo, yo lo respeto, pero a mí no siempre me sale aprender alemán a las 9 de la mañana. Pues sabe que no es lineal su producto ni los hábitos, pero generan gamificaciones y micromomentos para que los usuarios pues, puedan disfrutar de ellos. Y bueno, ¿qué más? Shopify también sabe que los e-commerce a partir del COVID tuvieron un cambio y han creado módulos para adaptarse a esta nueva oferta. Pero claro, estas empresas tienen algo en común, y es la estrategia. La estrategia es ese marco que aúna todas las decisiones. Oye, si los entornos cambian, ¿qué hacemos? Oye, si sales de competidor, ¿qué hacemos? Y al final lo que hacen es crear un marco de decisiones. Las estrategias adaptativas no quiere decir que vayamos improvisando, no. Es que tenemos equipos que saben cuál es el propósito de lo que estamos haciendo y que no nos importa ser flexibles para adaptarlo. Es tener una capacidad de respuesta y anticipación porque sabes lo que es un sí y lo que es un no. Los equipos son autosuficientes y saben que pueden tomar ciertas decisiones porque el marco está claro. Y claro, ¿qué nos pasa a veces? Que aunque todos no sabemos la teoría de que una estrategia, cómo tiene que estar fundamentada y tal, hay veces que los entornos van más rápido que las estrategias. Y ahí es cuando quiero introduciros este concepto de YouGat Innovation. Básicamente, la innovación YouGat es aquella que nos ayuda a utilizar los recursos o nos recuerda que tenemos recursos a nuestro alrededor y tenemos que utilizarlos. Es verdad que hay un término muy popular que es ese moon thinking, ¿no? El mirar hacia arriba, el hacer grandes innovaciones, el inventar el sistema de drones que reparta por todo el mundo, que eso es la hostia. Y, perdón, que me sale la vasca que llevo dentro. Que eso es la leche, hay que hacerlo y hay que seguir así. Pero hay veces que no tenemos ni el tiempo, ni el equipo, ni siquiera los millones. O sea, aquí la pela es la pela y no siempre podemos innovar así. Pero sí que lo que podemos hacer es hacer una reflexión de qué tenemos a nuestro alrededor para, de alguna manera, sacar ese proyecto adelante. YouGat, una palabra hindi que conocí en la India, que es ese ingenio improvisado, lo que os decía. Pasamos de grandes innovaciones a ver qué tenemos a nuestro alrededor. La diferencia, lo que os decía, no hace falta tener estructuras grandes, no hace falta tener recursos ilimitados. Con que sepamos a dónde vamos, sepamos para quién, podemos aplicar los principios de YouGat. YouGat es hacer más con menos, pero ojo, no estoy hablando de chapuzas, estoy hablando de optimizar. Elegir dónde ponemos la energía, menos features, más impacto. YouGat es encontrar nuevos usos a nuevos objetos. YouGat también es saber priorizar, eficientar y mantenernos con los márgenes. Hay personas que no siempre están representadas y por eso es nuestra labor escuchar al que menos grita, al que más grita. Por eso YouGat pretende ser inclusivo. Hay muchos ejemplos y he estado viendo en general, ¿no?, cuáles había por todo el mundo y he encontrado estos que os menciono aquí que me han parecido brutales. Por ejemplo, YouGat es también que, por ejemplo, en India había personas que no tenían electricidad ni nada y una empresa lo que hizo fue crear como una especie de jarrón de cerámica, ¿vale?, neveras de cerámica para que pudieran mantener las comidas. Y eso es YouGat también. YouGat es también que en Ruanda no llegue la electricidad y que hayan inventado bicicletas que den energía. O sistemas bancarios por SMS cuando no tienes cobertura. Pues todo eso se hace. Y me diréis, oye, Amaya, esto está muy bien, pero ¿cómo lo aplicamos nosotros? ¿Nosotros estamos utilizando estos principios? Anda que no, que sí, no lo sabéis ni vosotros. A ver, ¿algunos ha hecho algún Instagram Live o ha seguido algún Instagram Live? Venga, manitas para arriba, que os veo desde aquí. Pues el hecho de que alguien haga una clase de yoga y utilice Instagram para hacerlo, pues ya es YouGat, es una mentalidad de voy a utilizar los recursos que tengo para hacerlo. O que los bares utilicen WhatsApp para hacer reservas y gestionar su CRM, pues también es YouGat. No es algo que ahora lo vayan a escalar, pero sí es algo que han aprovechado el momentum para poder sacar un beneficio de él. ¿Qué quiero que nos llevemos de todo esto? Al final el foco tiene que estar en la utilidad, en saber dónde poner la energía. Y muchas veces cuando miramos hacia arriba, ¿no?, y pensamos en la siguiente gran innovación, no necesitamos crear el producto del siglo. Simplemente innovar significa encontrar las respuestas, tener el ingenio y saber qué es lo que tu cliente necesita. Por último, también es aprovechar los límites.
muchas de las grandes innovaciones, y ahora os pondré ejemplos, vienen de esos límites. Cuando a mí me quitan algo, de repente tengo que ser más creativa o más creativo. ¿Esto qué hace? Que tenga que agudizar el ingenio. Por lo tanto, cuantos más límites, y es un poco paradójico, más innovadores podemos ser. Dicho esto, yo quiero contaros un caso real, porque hemos hablado de, oye, entornos Bunny, entornos que cambian, hemos hablado de Yugat, cómo esta metodología o esta manera de ver el mundo nos ayuda a cambiar, a liderar ciertos entornos, pero ahora quiero explicaros cómo lo hice yo en su momento y cómo lo hago también ahora en la liga, ¿no? Y cuando estaba pensando en qué os cuento, decía, jolín, pues voy a empezar por los sueños, que siempre es como muy bonito, ¿no? ¿Cuál diríais que es el sueño de toda persona que se dedica a producto? Yo en su día estaba pensando, jolín, pues me encantaría tener una checklist con lo que hay que hacer, o que me den millones, tal. Y luego llega a una conclusión, y era el Product Market Fit. Yo solo quiero eso, solo quiero que haya gente con mi producto, que además lo usen un montón y que además, oye, llegue a un break-even y a partir de ahí pues, generar, ¿no? Una facturación. Seguro que estáis todos familiarizados con el Product Market Fit, por lo tanto conoceréis de sobra esta emoción. No suelta, ¿eh? Pues esa es la emoción que todos los product managers, todos los que nos dedicamos a producto queremos generar, que se enamoren como ese niño de ese helado. Eso es lo que queremos. Ahora os voy a contar una historia de cómo, teniendo ese helado, imaginaos que yo era el helado y tal, imaginaos teniendo eso, pues cómo todo se fue a la palabra que todos conocemos que empieza por M y acaba en herda, ¿vale? Entonces, voy a contaros la historia. Yo cofundé, junto con mis compañeros, esta aplicación que se llama Foodbar. Ahora no está en activo, ¿vale? Nosotros, jóvenes y con ilusión, lo que queríamos era crear la mayor comunidad de fútbol y bares en España. Y bueno, era una aplicación que básicamente nuestra principal misión era pues, oye, que cambiar la manera en la que se vivía el fútbol en los bares, pues más experiencial, más inclusiva, que los hosteleros además vieran beneficios en tener nuestra aplicación. Y bueno, se podría decir que oye, en su día lo conseguimos, no solo era una app, sino que era todo un ecosistema. Colaborábamos con los clubes de fútbol, hacíamos acciones cruzadas con marcas y bueno, se podría decir que, oye, no es por hacerme la chula, pero que nos iba un poco bien, la verdad. Estábamos en el top de los markets, salíamos en los diarios, teníamos incluso, organizábamos previas en los bares, que eso es básicamente cuando hay un partido, pues que antes van a un bar y lo comentan. Era esto. Nos hemos venido a un bar. ¿Y por qué estamos aquí? En un lugar muy especial. Es nuestra primera previa del mejor fútbol desde un bar. Foodbar es donde vivimos el fútbol. Es una app donde podéis encontrar los bares con fútbol y nosotros hemos buscado y lo hemos encontrado. Se acabó. Con esto lo que quería deciros es que, oye, que más o menos nos iba bien. Dentro de la app tenías un buscador, un mapa, había una porra para hacer nada. Pues no gambling, pero simplemente podías pronosticar cómo creías que iba a quedar las cosas y todo nos iba genial, hasta que llega un día que todo cambia. Todos sabéis qué día es ese, el día que a mí se me quedó esta cara. De repente, tú llegas a tu casa y te dicen, oye, que a todos nos mandan a casa, y yo pensando, ay, los bares. Pero había problemas mucho más graves, obviamente. Entonces nos mandan a todos a casa y resulta que, bueno, no había bares, no había fútbol, ¿y quién tenía una app para encontrar bares con fútbol en España? Yo. Así que de repente nuestro contexto cambia. Toca que nos vayamos a casa, toca que todos los bares cierren y estamos hablando de que hubo 85.000 bares que cerraron, 300.000 personas del mundo de la hostelería pues tuvieron que, de alguna manera, quedarse a un lado y obviamente ya ni os cuento dónde estaba mi Product Market Fit porque dónde estaba no estaba. Pero como todo, donde hay escasez, ¿no? Que es lo que nos enseña Yugat, también afloran necesidades. Entonces decíamos, oye, ¿qué cosas son positivas o qué patrones estamos viendo? Va a haber una digitalización obligada. Bueno, está bien, habrá gente que querrá cambiarse.
ahí de repente las marcas que querían, antes invertían mucho en publicidad para que se consumieran sus productos, de repente no quieren hacer nada de anuncios, no quieren invertir sus presupuestos ahí, pero sí en acciones de consumo. Esto es importante que lo recordéis porque luego os voy a poner un ejemplo con ello. Y nada, simplemente nos jugábamos el ser un player, el que de repente en la hostelería el primero que ayudase, se estaba jugando el que bueno, los hosteleros y tanto todo el sector confiasen en él. Y a nosotros nos tocó reinventarnos de nuevo, ver en nuestro mercado, ver nuestras estrategias de canal, ver si nuestra propuesta de valor seguía siendo la misma, ver si nuestra monetización iba a seguir siendo la misma o no. Cuando todo se va a la M, como os he mencionado, no sabes a dónde vas, ni sabes dónde estás. Pero como no sabes cuál es el camino, pues vas a empezar a descartar. Y es lo que hicimos, y fue el ejercicio que hicimos. Oye, pues vamos a hacer una lista de qué certezas tengo ahora, y es lo que hicimos, qué cosas no sé, ¿vale? Que esos son los gaps de información, y qué opiniones tengo. Y a partir de ahí lo que hicimos fue un plan. Dijimos, vale, ¿cómo valido todo esto que considero importante? En nuestro caso, si en algún momento os encontráis en un entorno de incertidumbre, pues puede que quizás tengáis incertidumbre pues con el modelo de negocio, con la propuesta de valor, con el target, con las maneras de hacer growth. Yo aquí hice un resumen de todo lo que se nos había caído y dije, bueno, a partir de aquí hay ciertas metodologías que nos pueden ayudar a validar esto y es como empezamos. ¿Qué criterio eliges a la hora de ir con una fórmula u otra? Os he dicho que aquí los dineros eran importantes, entonces básicamente vas a mirar la velocidad con la que aprendes, vas a mirar también el coste y la factibilidad. Bajo estos criterios y con una incertidumbre máxima, hicimos nuestro cuadro de mandos. Un cuadro de mandos que seguramente muchos de vosotros conoceréis, en el que decíamos, vale, estas son nuestras hipótesis, esto es cómo lo vamos a validar y estos son los resultados que esperamos. En nuestro caso, un ejemplo que os he puesto aquí, oye, creemos que si damos inteligencia de negocio a los bares, pues se van a quedar más tiempo con nosotros. Error, pero bueno, lo validamos. Entonces hicimos un experimento, les mandamos una newsletter explicando sus datos, si clicaban quería decir que iba bien, etc, etc. Entonces, básicamente, nuestro objetivo en aquel momento era aprender lo antes posible de qué funcionaba y qué no. Y con ese foco empezamos nuestro nuevo roadmap. Oye, ¿tenemos que seguir targetizando a los hosteleros como lo hacíamos antes? Y si en algún momento os pasa que también entran nuevos players o de repente hay un nuevo early adopter o un nuevo segmento, pues quizás tiene sentido valorar si hay que seguir segmentando por ubicación o quizás ahora hay que segmentar por cómo resuena la nueva propuesta de valor. También hacíamos un análisis del problema a resolver. Oye, yo tengo una situación actual, que es esta, que esto no me sirve para nada. Hablo con mis usuarios y a partir de ahí averiguo cuál es la solución que tienen, que esperan. Y todo lo que me queda en medio es mi roadmap. Por lo tanto, empezamos a trabajar en ese gap. Miramos también la propuesta de valor, si los beneficios que nosotros ofrecíamos eran los mismos o no. La estrategia de canal, oye, ¿seguimos contactando a los usuarios de la misma manera? ¿Ha cambiado algo? La estrategia de monetización, ¿tenemos un product model fit o no lo tenemos? Y con todo esto dijimos, bueno, ¿cuántas preguntas, no? Ya vale, de tanto análisis. Vamos a salir a remontar. Y así fue como lanzamos una campaña. En aquel entonces, para los que quizás no estéis familiarizados con el mundo del fútbol, los derechos deportivos salen a comercializarse cada 4 años. Entonces coge la liga y dice, oye, ¿quién quiere explotar mis derechos deportivos? Tal. Y en aquel momento los tenía MediaPro, que eran parte de nuestro proyecto. Y dijimos, con ellos vamos a hacer una campaña. En la primera temporada, bueno, en la segunda, después del COVID, dijimos, oye, ¿y si nos inventamos un sistema de prerreservas, tal, así, cogen antes el producto, los usuarios y los hosteleros tienen dinero? ¿Creéis que funcionó? No. Dijo, oye, ¿y si trabajamos en el momento comunidad? ¿Y si hacemos una comunidad de hosteleros y además de todo esto contamos sus historias? ¿Funcionó? Venga, os lo sabéis. No. Pero nos ayudó a aprender qué funcionaba y qué no. El siguiente año dijimos, oye, los hosteleros lo que quieren es dinero. ¿Qué estamos aquí haciendo nosotros? Creando sistemas de prerreserva cuando he sido yo la única usuaria y además con el alias test, que no le hizo ilusión a nadie cuando alguien usó esa funcionalidad. Y sacamos un monedero virtual en el que cada vez que un usuario escaneaba un ticket, o sea, un usuario aficionado en un bar, nosotros le pagábamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que más o menos de media, cuando vas al bar, te puedes gastar 12 euros. Entonces, oye, pues si yo te doy 70 céntimos por ir al bar, el resto de cervezas que te tomes, el bar lo va a percibir como valor y va a percibir mi producto como algo con éxito. Pero ahí pasó algo,
que es la picaresca que tenemos todos metidos. Y un día me escribe un compañero del call center y me dice: Amaya, que José Ramón no puede subir tickets. Y yo, ¿quién es José Ramón y por qué no puede subir tickets? Y es que José Ramón no podía subir tickets, pero tampoco José Ramón 2, ni José Ramón 3. Había un hostelero que se estaba subiendo a sí mismo tickets para conseguir dinero. Y yo dije, anda, que no les pillo ni nada. Que ese tipo de interacciones a mí me encantan porque nos ayudan a mejorar el producto. Entonces dijimos, ostras, si es que los hosteleros lo que quieren es dinero. Y nosotros no tenemos. Pero pues nos lo hemos gastado en los experimentos. Pero lo que sí que tenemos es pocos recursos. Y recordar lo de los límites que os mencionaba, que es que al final te pones creativo. Y lo que dijimos es, oye, ¿y si convertimos a todos los hosteleros de España en nuestro departamento de marketing? Porque yo no puedo captar más usuarios, se me han desinstalado todo. Entonces empezamos a crear el concepto que se llama Bote Plus. Nos inventamos una propina. Normalmente lo que funciona en el offline funciona en el online. La propina no es un concepto que tengas que educar a nadie. Entonces le dijimos a los hosteleros, mira, yo voy a dar tickets. Por cada ticket tú te vas a llevar 50 céntimos. Ahora, dile a tus usuarios que usen. Y de repente pasamos de tener 4.000 tickets a 88.000 tickets. ¿Por qué? Porque de repente los hosteleros les decían a sus clientes, sube ticket, que luego me llevo yo mis dineros. Y ya no estaban haciendo lo que estaba haciendo José Ramón. A partir de ahí, dije, pues si lo hace José Ramón, pues que las marcas también. Empezamos a patrocinar, a crear un concepto de, oye, ¿por qué no las marcas invierten en que se consuma su producto? Si yo voy a la cervecera de turno y yo sé en qué momento se consume un ticket, ¿por qué no pagas tú que se consuma tu producto? Recordar que os había dicho que afloran necesidades siempre, y una de ellas es que las marcas ya no querían invertir en publicidad, sino en consumo, en que se consumiera su producto. Entonces, de repente, encontramos ahí una grieta de innovación. Y es así como capitalizamos pues, bueno, esos presupuestos. Y aquí es como más o menos conseguimos sacarlo. Bueno, Mateo, estarás de acuerdo en que uno de los mejores sitios para ver el fútbol, además de aquí, por supuesto, en Engol, es en tu bar favorito. Oye, con tu tapita, tu refresco y tan ricamente. Y que lo digas. Y con Foodbar, la app para encontrar bares con fútbol cerca de ti, ese refresco y esa tapita, pues te salen más baratos. Pues es verdad. Atentos. Coge tu móvil y descárgate la app de Foodbar a través de este QR, este de aquí. A partir de ahora, elige el bar al que irás a ver el partido desde la app de Foodbar. Pide la cuenta, escanea el ticket desde la misma app y ¡listo! Te reembolsa directamente €1. Acumula euros en tu monedero virtual y Foodbar te reembolsa tu dinero. Yo ya lo tengo, ya lo sabes. Foodbar, descárgate la aplicación y aprovecha esta fantástica promoción. Foodbar, aquí ¡hay partido! Ya no está la promo, lo digo porque, aunque escaneéis, ni lo intentéis. Pero básicamente, de repente, pasamos, ¿no?, y a un foco en usuarios, a hacerlo de salimos a remontar, que ahí todo fue pérdidas, pero bueno, tenían un fin, a de repente cambiar todo el roadmap de producto y a enfocarnos en los hosteleros, en que ellos maximizaran sus ingresos gracias a nosotros. Esta es la evolución de los tickets que os mencionaba. Esto fue en una temporada que de repente tuvimos pues, bueno, una pasada de consumo en los bares y además podíamos demostrarles que les estábamos dando rentabilidad. Por lo tanto, simplemente la aplicación cambió, se convirtió en un sistema de escaneo de tickets, donde además de esa porra teníamos un sistema que te regalábamos tickets en los bares y acertabas. Entonces, bueno, metimos marcas y se construyó así un poco la segunda fase. Por lo tanto, pasamos de la promesa de encuentra tu bar ideal a generarle un nuevo canal de ingresos al bar. ¿Qué hicimos? Decisiones rápidas. ¿Las mejores? Os aseguro que no. Pero al menos decidimos algo, no nos quedamos quietos. ¿Qué hicimos? Escuchamos a nuestro cliente. No solo estábamos construyendo para él sobre hipótesis, lo involucramos directamente. Hicimos ese mapa que os mencionaba de qué sé, qué no sé, para construir. Y claro, después de todo este caos, pues se quedó un proyecto que, bueno, yo reconozco que fue un poco un tránsito a algo bastante chulo. Pero ahora ya no estoy en esa etapa. Yo ahora trabajo en la Liga. Y en la Liga yo pensaba, bueno, ya como intraemprendedora no voy a tener estos problemas. No. Y bueno, el día 1 que llego y me encuentro lo mismo. Entornos cambiantes, situaciones que no comprendo, clientes enfadados, lo que sea. Y yo dije, jolín, ¿qué hago? Y es que antes la incertidumbre estaba fuera, pero es que ahora la incertidumbre está dentro. ¿Qué hago? ¿Qué muevo sin que moleste lo otro? ¿Qué presupuesto cojo para que no le robe al otro? Y de repente te encuentras gestionando una política que tú no sabías que tenías.
Cuando yo llegué, eso era campo. Llegué y básicamente lo primero que hice fue escuchar. Salí a la calle y les dije a los hosteleros, ¿qué esperáis de la liga? Entonces creamos entre todos ese nuevo departamento que básicamente lo que busca es, obviamente, que los hosteleros sigan contratando el fútbol en sus bares y los que están contratando que se queden más tiempo. Entonces a mí me toca hacer la reflexión de qué genera valor y con qué les puedo ayudar. Creamos una web, les ayudamos en el servicio de contratación. Hicimos un análisis de, oye, ¿qué hace un hostelero en el pre, en el durante y en el post antes de un partido? Ah, pues tiene que hacer la convocatoria. Pues venga, vamos a crear un servicio de kit de redes sociales para los hosteleros. En el durante hay que ayudar a dinamizar para que los camareros puedan vender más cervezas. Tal. Pues venga, vamos a darles ahí otros servicios. Entonces, estudiando cómo se vive el fútbol en un bar, hemos ido creando diferentes proyectos. El primero, tenemos una web, también hemos construido un CRM para anticiparnos a tendencias que puedan haber por parte de nuestros clientes, etc, etc, etc. Por lo tanto, claro, donde yo creía que no iba a poder innovar, al final sí que pude. Puedo, vamos, eso, si me dejan. Entonces lo que me he dado cuenta es que lo que hay que hacer es buscar esos quick wins, ¿no? Que sirvan para abrir grietas que nos ayuden pues realmente a eso, a que generemos credibilidad, que luego todo esto se pueda escalar, ¿vale? Lo dicho, intraemprender también es difícil. No es solo pelearte con presupuestos, también es hacer visible lo que no lo es, hacer que las conversaciones ocurran, hacer que de repente dos equipos que no se hablaban, pues sí que lo hagan. ¿Por qué? Porque tú tienes claro cuál es el foco, sabes cuál es el target, y tienes que de repente gestionar 1000 stakeholders para hacerlo. Por lo tanto, si os encontráis también en un entorno así, Bunny, o que tenéis pocos recursos, no os preocupéis, porque el hecho de que metáis un nuevo insight en una reunión que cambie la perspectiva de varios compañeros ya es innovar. Si me preguntaseis qué haría mañana, ¿no? ¿Qué es lo primero que puedo hacer para activar todo esto? Lo primero sería hacer ese mapa que os decía, dónde estoy, qué me falta, qué no tengo. Lo segundo, os animaría a hacer la pregunta de, con la información que tengo, ¿qué decisiones puedo tomar? Eso para empezar. ¿Y qué es lo primero que puedo hacer para aprender lo antes posible de qué funciona y qué no? Porque, como os decía, al final no se trata de tener un plan perfecto, sino de que sepamos navegar sin cambiar el norte, que es lo importante. Esto ha sido todo. Espero que me contéis cómo vais cambiando vuestro norte. Muchísimas gracias y espero que esta charla os haya servido un poco.